El agente Mark había visto muchas cosas durante sus años de patrulla. Accidentes. Confrontaciones. Cosas que la mayoría de la gente nunca tiene que presenciar. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que encontró justo antes del amanecer en una carretera tranquila y desierta. A primera vista, parecía un cachorro. Pequeño. Frágil. Solo. Pero algo en aquello le hizo disminuir la velocidad, hasta detenerse por completo. No se movía como un perro normal. Al acercarse, el animal levantó la cabeza y lo miró fijamente. Sus ojos eran inusualmente grandes. Casi demasiado conscientes. No ladró. No gimió. Simplemente observó. Mark se agachó y extendió la mano con cuidado. Por un instante, el mundo pareció detenerse, como si todo se hubiera pausado. Entonces la diminuta criatura extendió la mano y le agarró el dedo. No de forma juguetona. No de forma débil. Estrechamente. Mark frunció el ceño. Esto no está bien, susurró. Y en el fondo, él ya lo sabía, este no era un cachorro cualquiera. Pero lo que el veterinario descubrió minutos después lo cambiaría todo. Si esta historia te atrapa desde el primer segundo, ya sabes qué hacer. Ahora volvamos a Mark. Mark siempre había confiado en sus instintos. Los años en la policía lo habían agudizado, le habían enseñado a interpretar situaciones, personas, entornos, incluso los detalles más pequeños que la mayoría de la gente pasa por alto sin pensarlo. Pero en ese momento, agachado en un arcén desierto con una diminuta criatura aferrada a su dedo, sus instintos no le daban respuestas. Solo preguntas. Miró a su alrededor una vez más. La carretera se extendía en ambas direcciones sin rastro de vida. No había casa cerca. No pasaban coches. Solo se oía el leve susurro del viento entre la hierba seca. Y ni rastro de la madre. Un cachorro tan pequeño no debería estar solo. Mark murmuró. Aquí no. Bajó la mirada. De cerca, la criatura resultaba aún más inusual. Su pelaje era suave pero irregular, ligeramente más oscuro a lo largo de la columna vertebral. Su cuerpo parecía delicado. Y, sin embargo, había algo extrañamente firme en su postura. Esos ojos no parecían asustados. No parecían perdidos. Parecían concentrados. Como si lo estuvieran estudiando. Mark sintió un ligero escalofrío, aunque el aire de la mañana no estaba frío. Movió la mano con delicadeza, esperando que se sobresaltara, que chirriara, que se apartara, que mostrara algún tipo de nerviosismo. No lo hizo. Simplemente ajustó su agarre en su dedo. Apretándolo ligeramente. Eres una niña muy peculiar, ¿verdad? Ni un sonido. Ni una reacción. Solo esa misma mirada tranquila e inexpresiva. Mark lo alzó con cuidado entre las palmas de las manos. No opuso resistencia. No se alarmó. Al contrario, parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Sin heridas visibles. Sin signos de sufrimiento. Respiración constante, casi perfectamente controlada. Eso no tenía sentido. Algo tan pequeño, solo en un lugar desconocido, debería estar ansioso. Desesperado. Asustado. Este no lo era. Mark se puso de pie lentamente, aún sujetándolo, y examinó la zona por última vez. ¿De dónde vienes? Silencio. Consideró volver a dejarlo en su sitio. Tal vez la madre estuviera cerca, observando desde la distancia. Tal vez esto fuera, de alguna manera, normal. Pero en el fondo, sabía que no era así. La criatura se movió ligeramente entre sus manos, sus diminutas garras rozando su piel. No por pánico. Casi como si se estuviera acomodando. Como si ya hubiera tomado una decisión. Mark exhaló. Está bien, dijo en voz baja. Vienes conmigo. Como si lo hubiera comprendido, la criatura se relajó. Su agarre se aflojó lo suficiente, pero no del todo. No podía explicarlo. Pero algo en ese pequeño gesto le oprimía el pecho.
No se trataba solo de resistir. Fue una decisión de quedarse. El viaje de vuelta debería haber sido sencillo. Mark colocó con cuidado a la criatura en el asiento del pasajero, envuelta ligeramente en un paño limpio de su equipo de patrulla. La mayoría de los animales se habrían movido inquietos, lloriqueado e intentado explorar. Este no. Se quedó exactamente donde él lo puso. Al incorporarse a la carretera, no dejaba de mirar de reojo, esperando que el vehículo reaccionara al ruido del motor, al movimiento, a los cambios de luz en el exterior. Nada. La criatura permanecía sentada perfectamente erguida, con la cabeza ligeramente inclinada, observando la carretera a través del parabrisas. No te comportas como ningún cachorro que haya visto jamás. Mark dijo en voz baja. En un semáforo en rojo, extendió la mano, mojó el dedo en agua y lo acercó. Toma. Tienes que tener sed. La criatura olfateó su dedo y luego se echó ligeramente hacia atrás, mientras sus grandes ojos seguían sus movimientos con una precisión inquietante. No tengo sed. Luego probó un trocito de barrita proteica. Se inclinó lentamente hacia adelante, no por hambre, sino por curiosidad. La olfateó. Hizo una pausa. Luego apartó la cabeza por completo. Mark parpadeó. No puede ser. No tengo sed. No tengo hambre. No tengo miedo. ¿Y tú qué eres? La criatura se movió, enroscando su cola cuidadosamente alrededor de su cuerpo, manteniendo la misma postura tranquila y alerta. Luego, lentamente, se giró y lo miró fijamente. Sus miradas se cruzaron por apenas un segundo. Pero ese segundo pareció más largo. Demasiado largo. Mark sintió un nudo en el pecho. No era miedo exactamente. Algo más profundo. Como si lo estuvieran observando. Evaluando. Fue el primero en desviar la mirada, volviendo a concentrarse en la carretera. Sí, murmuró. Eso no me gusta. El resto del trayecto transcurrió en completo silencio. Ni un ladrido. Ni un movimiento. Solo quietud y observación. Para cuando la estación apareció a la vista, Mark ya no tenía la sensación de estar trayendo a un cachorro perdido. Tenía la sensación de que estaba introduciendo algo desconocido. Algo que no entendía. Y en lo más profundo de su pecho, tenía la sensación de que esto era solo el principio. La comisaría bullía con el ritmo matutino habitual. Se presentaban informes. Los agentes tomaban café. Alguien reía de fondo. Normal, hasta que entró Mark. Al principio, nadie se dio cuenta. Entonces, un oficial más joven echó un vistazo y se quedó paralizado. Mark, llamó lentamente. ¿Qué es eso? Las cabezas se giraron. En cuestión de segundos, la atención de la sala se desvió por completo. Mark se dirigió a su escritorio, manteniendo una expresión tranquila. Lo encontré al borde de la carretera. Parece un cachorro. Parece que, repitió otro agente, acercándose. Hombre, eso no tiene buena pinta. Mark lo colocó con cuidado sobre el escritorio, manteniendo una mano cerca. La criatura permaneció inmóvil. Demasiado inmóvil. ¿Por qué tiene los ojos así? Alguien preguntó. Nadie respondió. La criatura movió la cabeza lentamente, escudriñando los rostros a su alrededor, uno por uno, deteniéndose un instante de más en cada persona. Luego se detuvo. Su mirada se clavó en un oficial alto que estaba de pie cerca del borde del grupo. La sala quedó en silencio. ¿Por qué me mira así? El oficial murmuró, moviéndose incómodamente. Nadie se movió. Entonces la criatura emitió un sonido. Ni un ladrido. Ni un gemido. Algo más, un gruñido débil y bajo que no pertenecía a algo tan pequeño. El tipo de sonido que no debería provenir de un animal de ese tamaño. Una oleada de tensión recorrió la habitación. Vale, sí, eso no me gusta, alguien susurró. Mark dio un paso al frente. Fácil. El sonido cesó al instante. La criatura se relajó, como si nada hubiera pasado.
pero el ambiente en la habitación ya había cambiado. Hay que comprobarlo, Mark dijo con firmeza. ¿En serio? Alguien respondió. Llévalo al veterinario. Mark asintió. Ese ya era el plan. Pero cuando volvió a alzar a la criatura, ésta no se resistió. No emitió ningún sonido. Simplemente se acomodó en sus manos, observándolo. Siempre observándolo. Esto no iba a ser un simple chequeo. Algo se lo decía claramente. La clínica estaba tranquila cuando llegó Mark, aire limpio y aséptico, iluminación fluorescente, una recepcionista que levantó la vista con una sonrisa amable. Esa sonrisa se desvaneció a mitad de la frase en el momento en que vio lo que tenía en las manos. ¿Eso es un cachorro?, preguntó, insegura. Eso es lo que yo pensaba, Mark respondió. Se inclinó hacia adelante para ver mejor. Los ojos de la criatura se posaron con calma en su rostro, observándola. Su sonrisa se desvaneció. Eso es inusual, murmuró. Sí, dijo Mark. Esperaba que el veterinario pudiera echarle un vistazo. Algo no anda bien. Desapareció rápidamente por la puerta trasera. Instantes después salió el veterinario, un hombre de unos 40 y tantos años, sereno, del tipo de persona que había visto de todo lo que los animales podían arrojarle. Al menos, eso es lo que Mark suponía. Porque en el momento en que los ojos del veterinario se posaron en la criatura, se detuvo por completo. Al principio fue sutil. Una leve pausa en su andar. Un destello en su expresión. Entonces se hizo inconfundible. No se acercó de inmediato. Se quedó allí, observándolo desde la distancia, entrecerrando los ojos. Por eso lo traje, dijo Mark. Lo encontré solo. Sin madre. No reacciona a nada. No come. No bebe. El veterinario no respondió de inmediato. Finalmente, dio un paso lento hacia adelante, sin apartar la mirada del animal. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó en voz baja. El tono era diferente. Serio. A unas 10 millas de la ciudad. Simplemente sentado al borde de la carretera. El veterinario asintió, pero su expresión no se suavizó. Tomó un par de guantes y se los puso lentamente. Luego se acercó y tocó suavemente el lomo del animal. Durante una fracción de segundo, no pasó nada. Entonces la criatura giró la cabeza hacia él. Sus ojos se clavaron en él. Tranquila. Sin parpadear. La mano del veterinario se quedó suspendida en el aire. Luego continuó. Realizó una revisión física básica, pasó los dedos por su columna vertebral y luego levantó suavemente una de sus patas delanteras. La giró ligeramente. La examinó. Luego hizo una pausa. Eso no está bien, susurró. Mark se acercó. ¿Qué? El veterinario inclinó la pata para que Mark pudiera verla. Al principio, parecía normal. Pero algo no cuadraba. Las articulaciones estaban colocadas de forma diferente. Sutilmente, pero claramente. Los cachorros no tienen este tipo de alineación, dijo el veterinario en voz baja. ¿Entonces qué? Sin respuesta. El veterinario se acercó a la boca de la criatura. La abrió con cuidado, la criatura opuso una leve resistencia, pero luego la dejó pasar. Dentro, sus ojos se entrecerraron al instante. Formación de los dientes, murmuró. ¿Y qué? No coincide. ¿Coincidir con qué? Un perro. Las palabras salieron planas. Directas. Mark retrocedió un poco. ¿Entonces qué es? A continuación, el veterinario le examinó los ojos. Las pupilas se adaptaron, pero no como las de un perro. No como se esperaba. Lentamente bajó la mano. Di un paso atrás. El silencio inundó la habitación. Di algo, dijo Mark. El veterinario lo miró, con una expresión ahora completamente seria. Esto no es solo inusual, dijo en voz baja. Esto no debería existir aquí. Mark sintió un peso frío instalarse en su pecho. ¿Qué significa eso?
Antes de que el veterinario pudiera reaccionar, la criatura se movió. Por primera vez con un propósito real. Cambió de postura y emitió un sonido bajo y controlado. No fuerte. No agresivo. Una advertencia. Ambos hombres se quedaron paralizados. El veterinario retrocedió lentamente un paso. Esto no es un cachorro, dijo. Luego, con más firmeza, y sea lo que sea, debemos tener mucho cuidado. El examen continuó, ahora más despacio. Con más cuidado. El veterinario se movía metódicamente, con la mirada más aguda que antes. Acarició un mechón de pelo cerca del costado del animal y se quedó inmóvil. ¿Qué encontraste?, preguntó Mark. El veterinario separó un poco más el pelaje, y ahí estaba. Una pequeña marca, casi oculta bajo la superficie. No era natural. Demasiado precisa. Demasiado limpia. ¿Eso es una cicatriz?, preguntó Mark. El veterinario negó con la cabeza lentamente. ¿Entonces qué es? Es demasiado uniforme para ser una lesión, dijo el veterinario en voz baja. Su voz se volvió más grave. Parece intencional. Mark sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Estás diciendo que alguien hizo eso? El veterinario no lo miró. Seguía mirando fijamente la marca. Antes de que pudiera responder, la criatura se movió. Giró la cabeza bruscamente hacia la mano del veterinario. Repitió aquel mismo sonido grave. Suave. Controlado. Ambos hombres retrocedieron instintivamente. El veterinario se enderezó lentamente. Este animal ha sido alterado o tratado de una manera que va mucho más allá de lo normal. ¿Alterado? No quiero sacar conclusiones precipitadas, respondió el veterinario. Pero esto no es algo que uno encuentre por casualidad al borde de la carretera. Los pensamientos de Mark se aceleraron. Si esta criatura no era natural, si alguien le había hecho algo, entonces no debería estar ahí sola. Alguien lo perdió, Mark dijo en voz baja. El veterinario no respondió. Pero la expresión de su rostro lo decía todo. Tomó un escáner portátil, de esos que se usan para identificar microchips en mascotas perdidas. Un procedimiento estándar. Lo encendió y lo pasó lentamente por el costado del animal. Silencio. Entonces, bip. Nítido. Claro. Mark sintió que se le oprimía el pecho. No puede ser. El veterinario volvió a pasar el escáner por la zona. Bip. No hay error. Los chips estándar no emiten una señal de ese tipo, dijo el veterinario. No tan fuerte. ¿Entonces qué es? El veterinario volvió a mirar a la criatura. Luego a la marca. Luego a Mark. No sé, admitió. Mark se pasó la mano por el pelo. De acuerdo. Pensemos. No es un perro. No es un animal salvaje normal. Y ahora tiene algo dentro que no debería estar ahí. El veterinario asintió lentamente. Así que alguien lo puso ahí. Sin respuesta. Sin negación. La conclusión ya era obvia. Alguien había manipulado a esta criatura. La había modificado. La había marcado. Y ahora estaba allí, sola, en una carretera desierta a 10 millas de la ciudad. Mark volvió a mirar al animal. Su postura había cambiado ligeramente. Más alerta. Más consciente. Como si comprendiera perfectamente lo que acababa de suceder. Ahí hay inteligencia, Mark dijo en voz baja. No es solo instinto. Es algo más. El veterinario no estuvo en desacuerdo. Se giró y cogió el teléfono. ¿A quién llamas?, preguntó Mark. El veterinario cogió el auricular, con expresión seria. Seguro. Alguien que necesita saber esto. El pulso de Mark se aceleró. La llamada fue breve. Tranquila. La voz del veterinario, calmada pero firme. Aquí tengo algo. No, no es lo habitual. Ni de cerca. Lo he comprobado.
No pertenece a un expediente normal. Colgó el teléfono. La habitación se sentía más pesada. Eso no era control de animales, Mark dijo rotundamente. No. ¿Entonces quién? El veterinario volvió a mirar a la criatura. Personas que se ocupan de casos como este. ¿Casos como cuáles? El veterinario se giró hacia la mesa. La criatura no se había movido, pero algo en su postura había cambiado de nuevo. Ya no se limitaba a observar. Estaba esperando. Para esto, dijo el veterinario en voz baja. Llegaron en 15 minutos. 2 individuos. Sin uniforme. Sin insignias visibles. Pero todo en ellos, su forma de moverse, su manera de recorrer la habitación con la mirada, dejaba claro de inmediato que no eran visitantes comunes. La mirada del más alto se posó en la criatura. No parecía sorprendido. Eso fue lo primero que Mark notó. ¿Fuiste tú quien llamó?, preguntó el hombre. El veterinario asintió. La segunda persona se acercó a la mesa sin decir palabra y sacó un dispositivo compacto de un pequeño estuche. Elegante. Desconocido. Lo encendió. Un leve zumbido llenó el aire. ¿Qué es eso?, preguntó Mark. Solo un escáner, el hombre respondió sin levantar la vista. No se parece a ningún escáner que haya visto. No lo es. El aparato se deslizó lentamente sobre el cuerpo de la criatura. El zumbido cambió, se volvió más fuerte, más concentrado. El hombre se detuvo y ajustó el ángulo. Señales activas, dijo en voz baja. Producción constante. Mark dio un paso al frente. Está bien, basta. ¿A qué nos enfrentamos? El hombre alto exhaló lentamente. Emite una señal. Ya lo habíamos previsto. No, el hombre corrigió. No así. Esto no es solo una cuestión de identificación. Hizo una pausa. Está transmitiendo. La palabra resonó con fuerza en la habitación. ¿Transmitiendo qué? Ubicación, respondió el hombre. Como mínimo. A Mark se le revolvió el estómago. Así que alguien sabe exactamente dónde está esto ahora mismo. El hombre alto lo miró a los ojos. Sí. Mark exhaló lentamente. No estaban preparados para esto. No estaban investigando. Estaban reaccionando. Y lo que viniera después, llegaría muy rápido. Empieza a hablar, dijo Mark. ¿Qué es esto exactamente? El hombre alto dio un paso al frente, su voz se fue apagando con gravedad. Hace un tiempo, hubo informes. Nada público. Casos aislados en diferentes regiones. Animales encontrados donde no pertenecían. Comportamiento inusual. Rasgos físicos inusuales. Al principio, no parecía haber ninguna conexión. Pero lo fue, dijo Mark. Empezaron a surgir patrones. No eran naturales. Intervención humana. Modificación deliberada y controlada. La mandíbula de Mark se tensó. ¿Alguien lo hizo así? El hombre miró hacia la mesa. La criatura permaneció completamente inmóvil, tranquila, serena, como si ya hubiera escuchado todo aquello antes. Estructura inusual. Comportamiento controlado. Señal incrustada, dijo el hombre. Esto encaja a la perfección con el patrón. ¿Y a los demás les gusta?, preguntó Mark. ¿Dónde están? El hombre más bajo levantó la vista. Recuperado. ¿O perdido? ¿Perdido cómo? Ninguna respuesta. El silencio fue suficiente. Mark volvió a mirar a la criatura. Esto es demasiado preciso. Demasiado controlado. No se comporta de forma descontrolada, nunca lo ha hecho, ni por un solo segundo. El veterinario asintió. Lo noté desde el momento en que lo trajo. Esa es parte de la preocupación, dijo el hombre alto. ¿Preocupación por qué? ¿Por quién está detrás de esto? La mente de Mark comenzó a conectar las piezas rápidamente. Así que este no es el primero. Alguien con conocimientos,
recursos e intención nos construyó. Y este o bien escapó, o bien fue colocado. El hombre alto lo miró fijamente. Cuando lo encontraste, dijo. No intentaba alejarse. No se escondía. No tenía miedo. No, Mark dijo lentamente. Solo era, esperar. Entonces no pasaba, respondió el hombre. Lo dejaron allí por alguna razón. La habitación quedó en silencio. Mark lo analizó mentalmente. Luego, más bajo que antes. O no se quedó atrás. Todos se giraron. Se filtró. Silencio. El hombre de menor estatura revisó su dispositivo. La señal se ha estabilizado. El hombre alto miró a la criatura, y luego a Mark. Si eso es cierto, dijo lentamente, entonces, sea lo que sea que haya venido esto. No terminó. No era necesario. Mark ya lo había entendido. No se trataba solo de dónde se había encontrado a la criatura. Se trataba de que había escapado y que seguía ahí fuera. Posiblemente ya se esté acercando. Al final del día, la clínica se había transformado. Ya no era un lugar tranquilo para revisiones rutinarias, ahora estaba vigilado, controlado y bajo estricta seguridad. Los dos hombres no se habían marchado. Tampoco Mark. La criatura había sido trasladada a un transportín adecuado, acolchado suave, temperatura controlada y mínimo estrés. Y por primera vez desde que Mark lo había encontrado, algo había cambiado. No físicamente, sino por la forma en que se comportaba. La constante vigilancia había desaparecido. La rígida alerta se había desvanecido. Permanecía en silencio, con el cuerpo relajado y la respiración pausada. Casi en paz. Mark se encontraba a unos pasos de distancia, observándolo a través del panel transparente. Esa es la primera vez que realmente parece un animal normal, dijo. El veterinario se cruzó de brazos. Ya no está bajo presión. Ese estado de alerta constante no surge de la nada. Sea cual sea el entorno del que provenga, no era natural. Mark observó cómo se encogía lentamente sobre sí mismo, mientras la cola se envolvía suavemente alrededor de su cuerpo. Así es como debería haber sido desde el principio, dijo el veterinario en voz baja. Sí, Mark respondió. Pero no fue así. Mark se acercó al portador y se agachó, quedando a la altura de sus ojos. Por un instante, la criatura no reaccionó. Entonces, lentamente, levantó la cabeza. Sus miradas se cruzaron. Pero esta vez, algo era diferente. La mirada aguda y calculadora había desaparecido por completo. En su lugar, había algo más suave. Algo más tranquilo. No eres peligroso, ¿verdad? Mark dijo en voz baja. La criatura parpadeó una vez, lentamente, con deliberación, luego bajó la cabeza y volvió a su posición de descanso. Mark exhaló lentamente. No, murmuró. Solo intentaba sobrevivir. Uno de los hombres se colocó a su lado. Lo trasladaremos en breve. ¿Es seguro?, preguntó Mark. Por ahora. Eso es lo que importa. Mark se puso de pie lentamente, echándole un último vistazo. Todo esto había comenzado con confusión. Sospecha. Inquietud. Pero ahora, se sentía diferente. No resuelto. Pero comprendido. Al menos lo suficiente. Divertido, Mark dijo en voz baja, como algo que parecía tan extraño. El veterinario completó la frase. Resultó que necesitaba ayuda más que nada. Mark asintió levemente. El sol ya había empezado a ponerse cuando Mark finalmente salió al exterior. El aire fresco de la tarde. El ruido del día fue reemplazado por una calma que, después de todo, parecía casi irreal. Caminó lentamente hacia su patrulla, con pasos más silenciosos de lo habitual. Su mente seguía reviviendo la escena, el descubrimiento, el comportamiento, el miedo, la comprensión y, finalmente, la verdad. Se detuvo junto al coche, apoyando la mano en la puerta sin abrirla. Miró hacia la clínica por última vez. En algún lugar de su interior, lo estaban preparando para el transporte.
Llevarlo a un lugar más seguro. Lejos de donde quiera que hubiera venido. Mark exhaló. Cuando te vi por primera vez, murmuró, casi como si la criatura aún pudiera oírle. Pensé que algo andaba mal contigo. Sacudió la cabeza levemente. Pero se había equivocado. No era peligroso. No era antinatural como él temía. Simplemente era diferente. Y esa diferencia casi lo hizo marcharse. Esa idea no le sentó nada bien. Porque si se hubiera fiado de la superficie en lugar de sus instintos, si simplemente hubiera seguido conduciendo, las cosas podrían haber terminado de forma muy diferente para algo que solo quería una cosa. Se puede encontrar. Mark abrió la puerta y permaneció en silencio un momento antes de arrancar el motor. El sonido familiar llenó el espacio, dándole estabilidad. Salió del estacionamiento, con los faros abriéndose paso entre la tenue luz del atardecer, y regresó a la misma carretera donde había comenzado el día. El mismo camino. La misma dirección. Pero ahora todo se sentía diferente. Porque esta vez, no solo estaba huyendo de una situación. Llevaba algo consigo. Un recordatorio. No todo lo extraño es peligroso. No todo lo desconocido debe ser temido. Y a veces, aquello que más nos confunde es lo que más nos necesita. Basta una decisión. Un instante de vacilación. Una elección para detenerse y observar con más detenimiento. Mark echó un vistazo al asiento vacío del pasajero. Se permitió una leve sonrisa. Mantenerse seguro, dijo en voz baja. El camino se extendía ante nosotros, tranquilo, constante, despejado. Y mientras conducía en la noche, un pensamiento se instaló silenciosamente en su mente. Algunas historias simplemente no terminan. Se quedan contigo. Mark no salió buscando nada extraordinario esa mañana. Estaba haciendo lo que siempre hacía, presentarse, prestar atención y confiar en sus instintos cuando algo le parecía mal. Y algo no me cuadraba. Pero equivocado no significaba peligroso. Significaba desconocido. Y lo desconocido, si te detienes el tiempo suficiente para comprenderlo, a veces resulta ser lo más importante con lo que te encontrarás en la vida. La criatura era pequeña. Silenciosa. Extraña. Todo en ella desafiaba una explicación sencilla. Pero en el fondo, simplemente estaba vivo. Simplemente sobreviviendo. Simplemente esperando a que alguien se detuviera en lugar de pasar de largo. Mark se detuvo. Esa decisión lo cambió todo. No todos recorremos caminos donde encontramos extraños descubrimientos. Pero todos, en algún momento, nos topamos con algo que no entendemos. Algo que nos hace querer alejarnos. La cuestión no es si lo entendemos. La cuestión es si estamos dispuestos a parar y a intentarlo.